el esfuerzo cortante pues es el tema 5 y tiene esos epígrafes. Como he dicho, pues la idea es ver hoy del 1 al 5. Lo que vamos a hacer es algo similar al estudio que habíamos hecho en el caso de flexión. Habíamos introducido en la barra el esfuerzo axil y el momento flector y eso lo habíamos relacionado con las tensiones en la sección. Veíamos que las tensiones relacionadas con axil y flector eran las tensiones normales. He representado aquí una sección de una barra rectangular cualquiera y en el punto P pues lo que tenemos es el vector tensión. Ese vector tensión pues lo tendríamos aquí. Vamos a marcarlo para que lo veamos. Sería este, ¿no? Sigma X, que es un vector. Sería este de aquí. Que como veis tiene tres componentes. La repasamos. La sigma NX es la que con la que hasta ahora hemos trabajado más, con axil y flector. Y también tiene componentes tangenciales. Precisamente los esfuerzos que nos quedan por ver, que son el cortante y el torsor, los vamos a relacionar con las tensiones tangenciales. Bien, por tanto, os recuerdo que el signo positivo del cortante es este. Y de forma genérica, siempre que haya cortante, es lógico que haya un momento flector, porque os recuerdo que, suponiendo que el momento distribuido como acción es 0, la derivada del momento flector es el cortante, ¿no? La derivada del momento flector es el cortante cambiado de signo. Entonces, si hay cortante, ¿el momento flector puede ser 0? Pues sí, puede ser 0. Pero, ¿cómo es la variación del momento flector distinta de 0? Eso significa que antes y después será el momento flector distinto de 0. Entonces, si hay cortante, normalmente va a haber momento flector, salvo en determinados puntos. Habrá momento flector porque el flector va variando, no será constante. ¿Vale? Bien. Os recuerdo el siguiente concepto relacionado con las tensiones. Las tensiones están asociadas a un plano. El plano que en resistencia de materiales es el plano de trabajo es la sección. Entonces, es un plano de corte que es perpendicular al eje X. ¿Vale? Y por eso sigma se llama sigma sub X como vector, es el que tenéis aquí. ¿Vale? Y en un mismo punto podríamos dar un corte distinto al plano de la sección, por ejemplo, por el eje perpendicular al eje Y, pues le llamaríamos sigma Y. Y os recuerdo que esos vectores, sigma X, sigma Y, aunque están en el mismo punto, como están asociados a planos de corte distintos, serían distintos, serían vectores distintos. Esto es a modo recordatorio. No obstante, nosotros pues, vamos a trabajar, en principio, como digo, con los planos de la sección. Pero también os quiero recordar lo que pasaba con las tensiones tangenciales. En las tensiones tangenciales se cumplía el teorema de reciprocidad, que lo tenemos aquí, y es que la tau xy era igual a la tau ix. La tau xy es la asociada al plano X y la tau ix es la asociada al plano Y. Son tensiones iguales 2 a 2. Aquí la tenemos, esta y esta. Y esto lo habíamos deducido mediante el equilibrio del ortoedro elemental. ¿Vale? Era el teorema de reciprocidad de las tensiones tangenciales. Bien, aquí quiero hacer un matiz que falta en este dibujo. Si yo tengo aquí tau xy, en la cara de la derecha, en la izquierda tengo tau xy, en la cara de la derecha no tengo tau xy. Lo que tengo, en rigor, será tau xy más la variación de tau xy, esto ya lo habíamos visto en el tema 2, ¿no? Respecto de x por diferencial de x. Esto también se le llama a veces
variación de tau xi a lo largo del eje x. Le ponemos un subíndice x y significa lo mismo, ¿no? Esto es igual a esto. Lo pongo a modo de notación. Y este de aquí realmente sería tau ix más la parcial de tau ix respecto de y por diferencial de y, que escrito en la notación que he puesto aquí, pues sería igual a diferencial respecto del eje y de tau ix. ¿Vale? Bien, a veces no ponemos este término diferencial, a veces no se pone, porque os recuerdo que cuando se hace suma, lo que manda son los términos de menor orden, ¿vale? Lo que manda son los términos de menor orden. Si tenemos términos de orden superior, en la suma desaparecen. Y es por eso que a veces no se ponen estos términos, pero en rigor hay que ponerlos siempre, ¿vale? Yo lo he añadido ahí. ¿Vale? Por supuesto, en estas caras donde pone tau y x, podríamos poner tau xi, porque lo que sí tenemos claro es que los subíndices se pueden intercambiar, ¿vale? Donde pone tau, a veces normalmente escribo siempre tau xi, pero si los vais al revés, no os preocupéis, significa también tau xi, ¿vale? Ahora bien, una función no tiene por qué variar lo mismo en x que lo mismo en y, es lo que os quiero decir. En x puede variar de una forma y en y puede variar de otra. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que esto como introducción, un poco para recordar las tensiones en la sección y las que vamos a usar nosotros en este caso. Vamos a pasar al cálculo de las tensiones. ¿Os acordáis que para la flexión habíamos deducido la fórmula de Navier que nos daba las tensiones normales en función del axil y del flexor? Pues ahora vamos a intentar hacer lo mismo. Vamos a deducir las tensiones tangenciales, pero debidas al cortante. Bueno, como hipótesis. En principio vamos a usar barra recta, sección uniforme, ¿vale? Y constante. Vamos a suponer que no hay carga en el eje x, P sub x de x es igual a 0. Y vamos a suponer una hipótesis un poco especial, que tau xi no depende de z. ¿Vale? Entonces, vista esa hipótesis, que la iremos analizando y usando conforme nos vayan haciendo falta, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El procedimiento para demostrar este apartado es muy sencillo. Vamos a coger una rebanada, vamos a coger una rebanada, vamos a representar las tensiones que aparecen en esa rebanada y luego la vamos a cortar. Vamos a cortarla por un plano horizontal y vamos a establecer el equilibrio de ese trozo de rebanada. Así de fácil. Vamos a ver los dibujos. El primero que tenemos arriba a la izquierda representa la rebanada. Vamos a... Bueno, habría que completar un poco lo de las tensiones, ¿no? Si queremos ser un poco consecuentes con lo que yo he dicho antes, si en la cara de la izquierda tenemos tensiones sigma nx, en la cara de la derecha será sigma nx más lo que hemos dicho, ¿no? La variación de sigma nx respecto de x. Aquí también, más la variación de sigma nx, añadirlo esto, respecto de x. Y en la tau xi de la derecha igual. Aquí tendríamos más diferencial respecto de x de tau xi. ¿Vale?
y aquí igual, más diferencial respecto de x de tau xy. Bueno, la sección la vamos a dividir en dos partes. Voy a sombrearla para que se vea bien. La parte superior, que la estoy poniendo aquí en gris, y la parte inferior, que la vamos a poner, por ejemplo, aquí en verde. Veis que hemos cortado por un plano horizontal. El plano horizontal contiene al punto P. Y ese punto P va a ser el punto donde queremos calcular las tensiones. Y os recuerdo una de las hipótesis que hemos establecido. Fijaros aquí el alzado. Aquí tenemos a la derecha el alzado, este es el punto P. Una de las hipótesis que hemos establecido es que estas tensiones, tau xy, van a ser independientes de z. O sea, que si yo conservo la variable y, me muevo en una línea horizontal, todas las tau xy a esa misma cota y son constantes en z. ¿Vale? Cuando me muevo de izquierda a derecha no varían. ¿Vale? Bien, ese sería, aquí también faltaría tau xy más diferencial respecto de x de tau xy. ¿Vale? Bien, una cosa que quiero que veamos. El área total de la sección, el área total, que está aquí representada, es la suma de dos áreas. Un área que he llamado A con barra y otra que es A con tilde. Es muy sencillo. El A con barra es simplemente el área que hay por debajo de la línea de corte, y el A con tilde el área que hay por encima. Aquí se ve perfectamente en el dibujo de la derecha. Entonces, el área total se compone de la suma de esas dos áreas. Bien, como he dicho antes, vamos a cortar la sección por ese plano horizontal. El plano horizontal lo estoy marcando aquí en amarillo. Ese es el plano horizontal de corte. De modo que la rebanada se me divide en dos. Y yo me voy a quedar con la parte de abajo. ¿Vale? Con la parte de abajo. Entonces, si me quedo con la parte de abajo, el área con el que me estoy quedando es el área A con barra. ¿Vale? Esta es nuestra figura de trabajo. La que tenemos aquí. Aquí abajo. Bien. Esa figura que aquí tenemos en perspectiva, en la de más abajo la hemos dibujado en perfil. Para analizarla un poquito más despacio. Como esto es una rebanada, o mejor dicho, un trozo de rebanada, la longitud de directriz es diferencial de x. ¿Vale? Es diferencial de x. Sería esto. Diferencial de x. Es lo que estamos viendo aquí abajo. El corte por ese plano amarillo, el corte por el plano amarillo es este. Ahí. Entonces no tenemos, quiero que quede claro que no tenemos toda la rebanada. Aquí tenemos la parte inferior. Y por tanto, aquí hay señalado el área A con barra, que sería el área de la sección. Es una parte del área. Es una parte. Vamos a analizar las tensiones que aparecen en este trozo de rebanada. Por un lado están las tensiones normales. ¿Veis como aquí sí está puesto bien? Sigma nx por la izquierda y sigma nx más diferencial sub x de sigma nx por la derecha. Tensiones tangenciales. Las tensiones tangenciales las estamos analizando solo en el punto P, por así decirlo, en la parte superior. Pues tenemos en la parte de la izquierda tau xy y en la parte de la derecha tau xy más diferencial, falta aquí el sub x, más diferencial sub x de tau xy. ¿Vale? Y en la parte superior, por el teorema de reciprocidad de las tensiones tangenciales, pues tendremos la tau xy y x también. Podremos discutir si falta un diferencial o no, pero veremos que ese diferencial, no lo voy a poner porque no influye, no influye después en el equilibrio que voy a usar, lo veremos después. Y aquí aparece un axil también que he dibujado, que es este que estoy viendo aquí en verde, que realmente no es un axil, ¿vale? Realmente veis que pone n con una barrita encima, porque representa la suma de las tensiones normales. Pero claro, para que sea el axil,
para que sea el axil, tengo que sumar las tensiones normales en todo el área. Pero yo no estoy sumando las tensiones normales estas en todo el área. ¿Dónde las voy a sumar? Pues solamente en el área A con barra. Entonces, si sumo las tensiones normales en una parte de la sección, en una parte, pues no obtengo el axil, obtengo una fuerza que me recuerda al axil, pero que no es el axil porque falta tensiones que sumar. ¿Vale? Bien, pues el siguiente paso, ¿cuál es? Pues precisamente, analizado este trozo de rebanada, es establecer la sumatoria de fuerzas horizontales. Decir que este trozo tiene que estar en equilibrio. Sumatoria de fuerzas, aquí, bueno, sería más que horizontales, según el eje X, ¿no? Igual a 0. Y vamos a representarlas. En primer lugar, tampoco aparecen muchas fuerzas horizontales, ¿no? Realmente estoy viendo tau, que provocará una fuerza horizontal como tensión que es, y este n con barra y n con barra más diferencial de n con barra. Ya no hay más. ¿Vale? Pero tau no es una fuerza, tau es una tensión. ¿Cómo se transforma una tensión en fuerza? ¿Qué tendríamos que hacer? Creo que es mejor que veamos el dibujo de arriba. ¿En dónde está aplicada esa tensión? ¿En qué área? Y como tau es constante en z, es directamente multiplicar la tensión por el área. Tau xi por b por diferencial de x. Y ahora pondría menos n con barra más n con barra más diferencial de n con barra, igual a 0. Y es que ya no hay más fuerza. ¿Vale? Este se cancela con este. Y ahora es donde quiero hacer el siguiente matiz. Si aquí hubiésemos puesto un término diferencial adicional, en esta suma desaparecería, porque sería un diferencial de segundo orden, frente a estos que son de primero. Es lo que yo os quería decir antes. Entonces, por eso no es necesario ponerlo. Bueno, pues despejo tau xi. Os recuerdo que tau xi es nuestra incógnita. Es igual a menos 1 partido por b por diferencial de n con barra partido por diferencial de x. Bueno, tengo una expresión, pero no tengo todavía el valor de tau xi porque no sé lo que vale esa derivada de n con barra. Pero bueno, es fácil calcular. N con barra hemos dicho que es igual a la suma de las tensiones normales, mejor dicho, de las fuerzas que provocan las tensiones normales, restringido al área A con barra. Es la misma expresión, os fijáis que es la misma expresión que la del axil, pero que en vez de no tener barra, tiene barra. Es igual. ¿Y cuánto vale la tensión? Pues si usamos ejes principales, y estamos en una barra recta, en ejes principales de inercia, la tensión valdría el axil partido por el área menos mz partido i sub z y por i más mi partido i sub i y por z. ¿Vale? Y vamos a sacar de la integral lo que es constante. La integral, os recuerdo que se está haciendo en una sección, mejor dicho, en una parte de la sección. Entonces, lo que varíe en x, en una sección concreta es constante. Entonces, el axil es una constante en una sección dada, el momento es una constante, el área es una constante. Quedaría esto, n partido por área, la integral en área a con barra de diferencial de a, menos mz partido i sub z por la integral en a con barra de i por diferencial de a, más mi partido i sub i por la integral en el área a con barra de z por diferencial de a.
igual, y ahora estas integrales tienen nombre propio, de la geometría de masas, ¿no? La primera, ¿qué es? Esto es el área A con barra. Es sumar todos los diferenciales de área en una zona restringida. Pues el área A con barra, ¿vale? Pues lo podríamos poner así. A con barra partido por A por N. Menos, ¿qué es esto? Estamos multiplicando el área por la distancia a un eje, la distancia al eje Z. Entonces se llama momento estático. Si fuese I al cuadrado sería el momento de inercia. Momento estático respecto del eje Z. Pero no es el momento estático de todo el área, es el momento estático, y vamos a indicarlo así, sería momento estático pues, de un área restringida, pues del área, eso lo indicamos así, poniendo la barrita encima. Momento estático del área A con barra respecto del eje Z, partido por I sub Z y por MZ. Y más, igualmente, el momento estático respecto del eje Y partido I sub I en el área A con barra por MI. ¿Vale? Si el área fuese el área total, ¿cuánto valen esos momentos estáticos? El momento estático del área total, como son ejes, el Y y el Z, que pasan por el centro de gravedad, serían nulos. Pero tened en cuenta que estamos cogiendo una parte del área, no toda. Bueno, tenemos calculado N con barra, pero a mí lo que me hace falta es derivarlo ahora, respecto de X. Aquí lo tenemos arriba. Hay que derivarlo respecto de X. Pues vamos a coger esa expresión y la derivamos. Antes de derivar, vamos a recordar lo que me hace falta del equilibrio de la rebanada. Recuerdo que vamos a coger, en general, salvo que se diga lo contrario, la acción momento distribuido vale 0, con lo cual sería la derivada del axil respecto de X es igual a menos P sub X, la derivada del cortante en Y respecto de X es igual a menos P sub I, la derivada del cortante en Z respecto de X es igual a menos P sub Z, la derivada del momento en Z respecto de X es igual a menos V sub I, y la derivada del momento en Y respecto de X es igual a más VZ, cortante en Z. Pongo el recordatorio de las ecuaciones de equilibrio de la rebanada y vamos a usar las que nos hagan falta. Derivamos respecto de X y me queda, fijaros, estamos derivando esta expresión de aquí, que la tenemos aquí abajo. Como hemos dicho que el área es constante, pues directamente A con barra y A son constantes. La derivada del axil la tenemos aquí, menos P sub X. Habíamos dicho que P sub X era 0, ¿no? Por tanto, era una de las hipótesis. Desaparece. Menos las derivadas de los momentos estáticos, como son parámetros geométricos de la sección, hemos dicho que la sección es constante a lo largo del eje X, pues no varía. La derivada del momento es el cortante en Y, cambiado de signo, con lo cual este signo se convierte en más. Y la última, pues sería más, es el momento estático en Y por el cortante en Z. Con lo cual esta es la expresión de la derivada que íbamos buscando. Sustituyendo en la de arriba, pues queda que tau xy es igual menos 1 partido por b por la derivada de n con barra respecto de x, que es igual a menos 1 partido por b de el momento estático del área con barra respecto del eje z partido I sub z por el cortante en Y, más
el momento estático del área A con barra respecto del eje Y, partido I sub I, y por V sub Z. Sería la expresión de las tensiones en función de los parámetros geométricos de la sección y del cortante. ¿Vale? Bueno, en el libro tenéis la misma demostración, pero cuando, aunque P sub X distinta de 0, pero aplicada, esta acción aplicada proporcional al área. Podéis verlo. El resultado es idéntico. Y también tenéis hecho esta misma demostración 2 veces, porque hay un momento en el que hay que decidir qué parte tomar. Fijaros que, vuelvo al origen, he dicho que vamos a partir por este plano que hemos puesto aquí en amarillo. Y se generan dos partes de la sección. La parte de arriba, que es la A con tilde, y la parte de abajo, que es A con barra. Yo me he quedado con la parte de abajo y he hecho el equilibrio. Pero alguien puede decir, bueno, pues me quedo con la parte de arriba. Pues el resultado, obviamente, no debe cambiar, debe ser el mismo. El resultado debe ser el mismo. Y bueno, lo tenéis hecho explícitamente en el libro. Yo no lo voy a repetir porque es igual. Pero claro, la fórmula no sale en función de los parámetros A con barra, sino que sale en función de los parámetros A con tilde, porque cuando integremos no se integra en la parte de abajo, se integra en la parte de arriba. Entonces, la fórmula que sale la pongo directamente, es esta. Si nos quedamos con A con tilde, pues lo que se obtiene es tau xi, ¿vale? Igual, esto cambia de signo, 1 partido por b, diferencial de n con tilde, partido por diferencial de x, eso simplemente porque la parte de arriba las tensiones tangenciales van en el sentido opuesto, por el principio de acción y reacción. Y entonces queda lo siguiente, 1 partido por b, y la expresión aquí es la misma, pero poniendo tilde. Entonces, a priori parece que el resultado ha cambiado, es distinto, pero no es así. Porque claro, aquí puede decir, no, es que el signo menos arriba está y abajo está más. ¿Pero por qué es así? Ya lo he dicho antes. ¿Cuánto vale el momento estático de la sección completa? Bueno, pues sería la suma del momento estático de la sección con tilde más el momento estático de la sección con barra. Pero el momento estático de la sección completa vale 0 porque el eje Z pasa por el centro de gravedad. Entonces esto es 0. ¿Qué relación hay entre los dos momentos estáticos? Pues que uno es igual al otro cambiado de signo. Entonces, por eso, estas dos expresiones son idénticas. Y lo mismo pasa con el momento estático en el eje Y. Igual pasa con el momento estático en el eje Y. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta sobre esta demostración? A ver, ¿hemos podido seguir? Voy a repetirlo un poco ahora para varios materiales, con lo cual podemos, digamos, repasarla. Para varios materiales es similar, es muy parecida, simplemente pues que hay que hacer un matiz y aparecerán geometrías ponderadas, ¿no? Pero antes de eso vamos a analizar un poco más esta expresión. Mirad, cuando en el caso habitual de que el cortante en Z sea 0, que solo tengamos cortante en I, la expresión de antes se queda así de corta, ya sea con tilde o con barra, así de corta.
Y esto es lo que se conoce, este tipo de expresión, lo que se conoce como fórmula de Collignon Zborowski. A ver si lo escribo bien. Que bueno, escribirlo bien, no sé si está bien escrito porque como es ruso, pues lo que se hace es una transcripción, ¿no?, por los sonidos. O sea, bien, obtuvieron la misma fórmula en distintos sitios más o menos de manera simultánea. Por eso es fórmula de Collignon-Zborowski. Una fórmula resumida para trabajar con las tensiones tangenciales. Haremos problemas sobre esto, pero quiero que veamos algunas peculiaridades antes de seguir. Mira, aquí he puesto dos preguntas. ¿Qué vale tau xi en los extremos de la sección? O sea, arriba y abajo. Si nosotros tenemos una sección y queremos ver la tensión a lo largo de la sección, lo que tengo que analizar es esta expresión. Y por tanto, en una sección dada, ¿qué es lo único que varía en esta expresión? Vamos a marcar las variables. Si yo tengo una sección concreta, el cortante será fijo, ¿no? Y el momento de inercia, pues será el que sea, fijo. ¿Qué es lo que puede variar? Pues obviamente puede variar esto y puede variar B. ¿Sí? Volvemos un poco hacia arriba. ¿Qué es el momento estático? El momento estático, si yo estoy cogiendo, por ejemplo, el área de arriba, el A con tilde, pues es el momento estático de ese trocito. Si yo muevo la I, pues cojo más trozo o menos trozo, el momento estático variará, ¿vale? Y la B, por supuesto, aquí la tenemos. Para una... Si la sección es rectangular no varía, pero si la sección no es rectangular, pues irá variando. Entonces esas son las dos variables que cuando me muevo a lo largo del eje Y, os recuerdo que este es el eje vertical, que es mi variable, cuando yo me muevo en Y, esas son las dos cosas que pueden variar en la fórmula de Collignon. Entonces, la pregunta es, repetimos, ¿cuánto vale la tensión tangencial arriba del todo de la sección y abajo del todo? Pues como arriba del todo o tengo que coger todo el área o ninguna, su momento estático ¿cuánto vale? 0, siempre. Porque si estoy cogiendo el área de arriba y me voy arriba del todo, no hay área que coger. Y si estoy cogiendo el área de abajo y me voy arriba del todo, cojo todo el área. El momento estático de todo el área vale 0. ¿Vale? Entonces, en los extremos, la tensión tangencial, según esta fórmula, siempre vale 0. ¿Por qué? O porque cojo todo el área o porque no cojo ningún área. Y entonces, tiene que valer 0 siempre. Entonces, ya sabemos dos puntos. Ya sabemos dos puntos de nuestra ley de tensiones. El principio y el final, que empiezan en 0 y acaban en 0. La siguiente pregunta sería, ¿dónde está el máximo de tau xi? Bueno, claro, para ver dónde está el máximo tendría que analizar los dos parámetros que varían y ver su máximo. Para hacerlo más sencillo, lo que se puede hacer es, en primer lugar, por ejemplo, consideremos que B es constante, que solo varía el momento estático. Si solo varía el momento estático, tendríamos B igual a constante. Por ejemplo, un rectángulo. Aquí B es constante. Bien, imaginad que yo cojo, este es el eje Y. Imaginad que tomamos una Y que es esta. Nuestro área A con barra es esta de aquí. A con tilde. Bien.
Si yo cojo un área un poquito mayor, ahora el A con tilde es esta. Las dos. ¿Vale? Conforme vaya cogiendo más área, los momentos estáticos van sumándose. Y por tanto van siendo cada vez mayores. Os recuerdo que el momento estático en un rectángulo, ¿cómo se calcula? Es directamente el área por la coordenada del centro de gravedad, llamémosle I sub G del área A con tilde. Entonces, conforme vaya cogiendo más área, pues voy sumando más momento estático. El momento estático va creciendo. ¿Vale? Os recuerdo que el centro de gravedad de la sección es este, el centroide. Si cojo más área, pues el momento estático de A con tilde va siendo cada vez mayor. Siempre. Llegamos al centro de gravedad. Y ahora tengo el compromiso de invadir ya la zona de abajo. El momento estático del área en rojo, que estoy marcando, es su área, el área en rojo, por esta coordenada. Pero esta coordenada tiene una peculiaridad. ¿Qué le pasa? ¿Que es de qué signo? Negativa. Entonces, cuando yo meta el momento estático del área en rojo, va a empezar a restar. ¿Dónde está, por tanto, el máximo de un momento estático? Cuando cojo la mitad del área. O sea, del centro de gravedad para arriba o del centro de gravedad para abajo. Siempre el momento estático está en el centro de gravedad. Su máximo. Su máximo. Claro, entonces, si B es constante, pues la máxima tensión tangencial esté donde esté el máximo momento estático, que es justamente este croquis. Aquí os he puesto incluso el valor del máximo. Sería fácil de calcular, os lo dejo para los problemas, pero quiero que veamos estos puntos. 0 al principio, 0 abajo y el máximo aquí. ¿Vale? Una buena pregunta sería, ¿pero esto siempre es así? Hombre, vuelvo a la expresión. En la expresión lo que puede variar es el momento estático y B. Claro, entonces, si hago variar B, pues ya el máximo estará donde esté el máximo de ese cociente, no donde esté el máximo del numerador. ¿Está claro? Entonces, bueno, aquí tenéis en el libro ahí un par de ejemplos. Por ejemplo, si fuese una sección tipo rombo, o bueno, este primero, si fuese una sección tipo doble T, que es parecido a rectangular, pero a trozos, ¿no? Sería un rectángulo a trozos. Bueno, en este caso sí tenemos el máximo en el centro de gravedad, pero podría pasar lo contrario. No es lo habitual. Imaginaros una T al revés, o sea, que el alma fuese muy ancha y que las alas fuesen muy estrechas. Pues entonces, si B es muy grande, pues tendríamos este mismo croquis, pero al revés. Aquí una zona con pocas tensiones y en la parte superior con muchas tensiones. En la parte del rombo, pues pasa algo parecido. El momento estático sabemos que es máximo en el centro de gravedad, pero es que el rombo tiene la máxima B también en el centro de gravedad. Claro, el compromiso es hacer el cociente y ver dónde está el máximo. Pues se deduce numéricamente que el máximo pues no está en el centro de gravedad, sino que las tensiones empiezan en 0, alcanzan un máximo. En el centro de gravedad tienen un valor intermedio, más pequeño del máximo, luego vuelven al máximo y así para llegar otra vez al 0. ¿Vale? Bueno, esto la verdad que bueno, hay que hacer algún problema para ver bien numéricamente estos ejemplos y quedarse con ellos. Pero bueno, aquí tendríamos unas figuras básicas. ¿Vale? Mira, os he puesto aquí una expresión en el caso de que no tengamos los ejes principales de inercia. Sí. Por ejemplo, en la figura esta del rombo, Sí. si va al extremo, B vale 0. Sí. Sí. Porque 0 la tensión máxima. Si
cuando tienes un 0 partido por 0, es una indeterminación, ¿vale? Entonces el momento estático siempre va a 0 en los extremos. Entonces tiene una indeterminación. Tendrías que hacer el límite y te sale que es 0, ¿vale? Es como si tienes x cuadrado dividido por x. Es 0 partido por 0, pero si haces el límite te sale 0, ¿vale? Bueno, pues lo que os estaba diciendo, os he puesto aquí la expresión, que esta es genérica, por si los ejes y z no son principales de inercia. Salen las expresiones más grandes, porque cuando se usa la expresión de las tensiones normales, la fórmula de Navier, pues sería la que interviene el producto de inercia. Luego, tensiones tangenciales en el eje Z. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Perdonad, vamos a volver arriba. No, aquí no está. Es aquí la introducción. ¿Cuáles hemos estudiado? Tau XY, ¿veis? Pero también podemos tener, obviamente, Tau XZ. ¿Vale? Podemos deducir una expresión para Tau XZ. El procedimiento es el mismo. Simplemente haciendo un cambio de ejes podríamos es girar la sección 90 grados y estamos haciendo el mismo problema para la Z. ¿Vale? Entonces yo directamente aquí os he puesto la expresión que resultante. Ahí la tenéis. A ver qué sale por aquí. Aquí la tenéis, Tau XZ. Simplemente hay una... Esto se ha movido. Una pequeña errata. Y es que esto... Vamos a ver. Cuando estamos hablando de Tau XZ, la B cambia. La B cambia por la H. Digamos que estamos haciendo un corte en la sección, se hace un corte vertical. ¿Veis? Aquí la tenéis marcada, la H. Se hace un corte vertical y aquí teníamos el área A con tilde y A con barra. Es lo mismo, pero cambiando la orientación del corte. Entonces, arreglar esto de aquí, ¿vale? En vez de B sería una H, para que sea acorde al dibujo. En alguna expresión no está cambiada. ¿Vale? Bueno, pues... Siguiente apartado. Límites de la fórmula de Collignon. Bueno, este es un apartado en el que no vamos a exigir ningún tipo de demostración, pero digamos que pone de manifiesto las limitaciones de la deducción que hemos hecho. Se basa en lo siguiente. Hay que comprobar una serie de equilibrios y de condiciones de contorno. El primero que habría que comprobar es la equivalencia entre el cortante y las tensiones tangenciales. Equivalencia entre el cortante y las tensiones tangenciales. El cortante es un sistema de fuerzas formado por dos fuerzas, cortante en I y cortante en Z. ¿Vale? Está en el plano de la sección, así de fácil. Pero claro, tiene una resultante vertical, que sería el cortante en I, una resultante en Z, que sería la horizontal, el cortante en Z, y esas dos fuerzas provocan un momento, el que sea, respecto de un punto cualquiera. Pues eso hay que comprobarlo para las tensiones, que provocan la misma resultante en fuerza y la misma resultante de momentos. Ya digo, esto no lo vamos a exigir, pero ahí tenéis comprobadas las dos primeras. Y con la tercera, cuando se toma momentos, pues se deduce que el cortante tiene que estar aplicado en un punto especial, y eso lo vamos a ver el próximo día. ¿Vale? Es lo que se llama centro de fuerzas cortantes. Esta sería la expresión a la hora de tomar momentos.
Si tomamos momentos del cortante, pues tiene que ser igual a los momentos de las tensiones tangenciales. Lo veremos en detalle el próximo día. Ya digo, este apartado pues lo leéis simplemente. Equilibrio de un trozo de la rebanada. Yo he cogido un trozo de la rebanada y he planteado el equilibrio en el eje X, pero ¿y qué pasa con los otros equilibrios? ¿Qué pasa con el equilibrio vertical, con el equilibrio en el eje Z, con la sumatoria de momentos? Pues también habría que comprobarlo, ¿vale? Entonces hay una serie de equilibrios, que son 6 en total, que habría que comprobar. Sumatoria de fuerza en el eje X es la que hemos usado, pero ya digo, faltaría eje Y, eje Z y los 3 momentos. Cada uno de esos equilibrios nos pueden ir introduciendo ecuaciones adicionales o condiciones adicionales, ¿vale? Le echáis un vistazo también. Y luego está el tema de las condiciones de contorno. Claro, alguien ya podría deducir que hay un problema o puede haber un problema en la parte superior y la parte inferior de la viga. ¿Por qué? Porque ¿cuánto valen las tensiones tangenciales en la parte superior y en la inferior? Siempre valen 0, hemos dicho. Pero si hay algunas tensiones tangenciales aplicadas externamente, ya no serán 0, ya serán las que sean. Entonces esa fórmula no es congruente con esas tensiones que se pueden imponer. En definitiva, que quiero que veáis que, bueno, que todas estas fórmulas de resistencia de materiales tienen sus limitaciones, ¿vale? Y por lo menos que no se nos olvide, no es que vayamos a trabajar con ellas, pero que no se nos olvide. Bien. Como he dicho antes, vamos a repetir un poco la demostración, pero ahora para varios materiales, ¿eh? Vamos a hacerlo para varios materiales. La fórmula que vamos a deducir un poco distinta de la que hay en el libro. Así que vamos a tomar nota de esta parte. Mira, cuando tenemos varios materiales, la hipótesis que vamos a usar no es que la tensión tau xi es constante en Z, ¿vale? No es que es constante en Z, sino que lo que va a ser constante en Z es la deformación angular. ¿Os acordáis de la ley de Hooke para la elasticidad? La tensión tangencial es la deformación angular por el módulo de elasticidad transversal G. Esta es la ecuación. ¿Por qué le he añadido el subíndice I? Porque aquí estoy recalcando que podemos tener varios materiales, el material iésimo. Por ejemplo, acero en una zona de la sección, hormigón en otra zona de la sección. Que es una mezcla bastante habitual en materiales, en estructuras, acero y hormigón. ¿Vale? Por otro lado, también podríamos hacer la demostración con P sub X con barra proporcional a las áreas ponderadas de esta forma. El resultado sería idéntico. Yo, para que sea un poco más fácil, voy a coger directamente, igual que antes, que P sub X vale 0. Yo lo voy a hacer así, con P sub X barra igual a 0. Bien. Vista, digamos, esta hipótesis, mi problema sería el siguiente. Suponed que tengo una sección que es esta. Por ejemplo, ¿no? Vamos a dibujar una T. Y le vamos a poner aquí unas platabandas. Imaginad que aquí tiene unas platabandas de acero para reforzarla. E imaginad que yo lo que quiero es, por ejemplo, calcular la tensión que hay a un nivel determinado. Por ejemplo, aquí. Al igual que antes, pues tendremos dos áreas. El área A con tilde, que sería por encima de esa línea de corte, y el A con barra, que sería por debajo. ¿Vale?
Por supuesto, el centro de gravedad de la sección total pues estará, por ejemplo, aquí. No tiene por qué que quede claro que no hemos cogido el corte por el centro de gravedad, sino en otro sitio, ¿vale? El eje Y y el eje Z. Peculiaridad. Cuando se trabaja con una sección de varios materiales, se usan los parámetros ponderados de la sección para calcular el centro de gravedad. Os recuerdo que había una analogía, y es suponer, para que los cálculos sean más fáciles, que es un problema de geometría de masas, pero con densidades distintas de la zona. Y la densidad en cada zona es su módulo de Young. Y ya está. Bien. Vamos a quedarnos con la parte de abajo. Voy a repetir la demostración, vamos a intentar repetir la demostración igual que antes, pero ya con la peculiaridad de que tenemos varios materiales. Nos vamos a quedar con la parte de abajo. La parte de abajo, yo, bueno, aunque lo tengo aquí dibujada, voy a representarla. Y primero, vamos a ver que quede lo más claro posible. Aquí el acero, como lo había puesto en rojo, pues vamos a seguir poniéndolo aquí en rojo para que lo veamos, ¿no? Tendríamos el corte. ¿Veis? Esto es diferencial de X. Y ahora tengo distintas anchuras. Esto sería B1, esto sería B2, esto sería B3, ¿veis? Cada material tiene su... ¿Vale? Las tensiones tangenciales, pues las tensiones tangenciales aparecerán aquí. Aquí las tenemos, que serán también las que aparecen aquí, por el teorema de reciprocidad. ¿Pero qué va a pasar ahora? Pues que las tensiones tangenciales no van a ser las mismas en el material rojo que en el azul. ¿Por qué? Porque tenemos que usar esta expresión de aquí. La tau en cada material será gamma, que sí es la misma, pero por su G. A mayor G, por ejemplo, como el acero tiene mayor G que el hormigón, obviamente en el acero aquí habrá mayor tensión tangencial que en el hormigón, que serán más bajas. Bueno, esto, un poquito mejor representado, es lo que he intentado dibujar aquí. Estos volúmenes en verde y en rojo representan las tensiones, para que se vea que tienen distinto valor. Sería el volumen de las tensiones, tanto en el material del acero, en el rojo he puesto la del hormigón, ¿vale? Y aquí al final también otra de acero, por ejemplo. Podría ser otro material, me da igual. Bueno, imaginamos que son tres materiales. Pues el rojo del centro sería el material 1, por eso lo he llamado tau xi1. El de aquí más próximo sería el tau xi2 y este el tau xi3, por ejemplo. Tenemos el n con barra, que viene de las tensiones normales, a la derecha el n con barra más diferencial de n con barra, y si la hubiera, os lo pongo aquí, yo digo que van a ser 0, pero podéis hacer el ejercicio con la expresión que os he marcado al principio. Si hubiera P sub X con barra, estarían puestas aquí. Sería una carga exterior, según el eje X. Entonces, lo que quiero que tengamos claro es este croquis. Lo repito muchas veces. Al hacer demostraciones basadas en la geometría, yo creo que se entienden mejor y se memorizan mejor. Pero hay que entender la geometría, si no, no hacemos nada. ¿Está claro el dibujo? Entonces lo que tendríamos que hacer ahora, ¿qué es? Igual que antes. Sumatoria de fuerzas según el eje X igual a 0. Pues esto implica que, claro, ahora calcular las fuerzas que se derivan de las tau es un poquito más complejo, porque hay que sumar estos tres bloques. Y si yo tengo n bloques, pues sumaría los n bloques. Lo haría así. Tau xi sub i por el área en el que está aplicado cada una de las tau xi. ¿Cuál es el área? El área son rectángulos de B,
b con su subíndice y por diferencial de x que es común a todos. Sumatoria desde i igual a 1 hasta n. Si hay 3, pues sería 13, como en este caso. Más, o mejor dicho, si cogemos n por la izquierda, menos n con barra más n con barra más diferencial de n con barra, igual a 0. Ya digo, aquí vamos a suponer que p sub x es 0, si no, pues añadir este término, p sub x por diferencial de x con barra, y lo ponéis ahí, ¿vale? Y yo voy a prescindir de él. El resultado es el mismo. Se cancela este con este, ¿vale? Y como tau xi es igual a gamma xi, que hemos dicho que es constante, por g sub i, podríamos escribir lo siguiente. Voy a sustituir, ¿vale? Voy a sustituir, sería sumatoria de gamma xi por g sub i por b sub i por diferencial de x, de igual a 1 hasta n, y vamos a llevar al diferencial de x, ya vamos a pasar dividiendo, y esto es igual a menos diferencial de n con barra partido por diferencial de x. Como esto es constante, sale fuera de la sumatoria, y a esa sumatoria le vamos a llamar b sub g, de manera que me queda que gamma xi es igual a menos 1 partido por b sub g por diferencial de n con barra partido diferencial de x. Esta expresión es muy parecida a la que teníamos antes. Es como una anchura ponderada al módulo de elasticidad transversal, el b sub g. Y esta expresión es muy parecida a la que teníamos antes, donde aparecía, aquí era el tau, y el b sub g no era b sub g, era b solamente. Claro, a partir de aquí ya tenemos el problema prácticamente resuelto, porque la deducción de n con barra y su derivada es prácticamente igual que antes, hombre, con la peculiaridad de que cuando utilicemos, lo vamos a escribir, cuando utilicemos la expresión de las tensiones normales, hay que meter las tensiones normales para varios materiales, y ya está. Vamos a ponerlo. Repetimos, n con barra igual a la integral en el área a con barra de sigma nx. Igual a la integral en el área a con barra, pero claro, ahora sigma nx es habría que coger la expresión de las tensiones para varios materiales. Era E por n partido por el área ponderada menos m sub z partido por i ponderado en z por i más m sub i partido i ponderado en i por z por diferencial de x. Perdón, diferencial de a. Estamos hablando de integrar en el área a con barra. Igual, las cosas constantes salen de la integral, ¿vale? Entonces queda n partido por el área ponderada, la integral en el área a con barra de e por diferencial de a, menos mz partido i p, z, eso es lo constante, por la integral en el área a con barra de e por i, diferencial de a, más m sub i partido i p, i, la integral en el área a con barra de e por z por diferencial de a. ¿Vale? Claro, y esto de aquí, ¿qué es? Pues es el área ponderada con el módulo de Young. Y esto de aquí son los momentos estáticos ponderados con el módulo de Young. Entonces esto queda que es igual a sub p con barra partido por a sub p
por n menos el momento estático ponderado en z partido i p, z por el momento flector más el momento estático en i ponderado partido por el momento de inercia y por el momento flector. Expresión de n con barra. Ahora lo derivamos. Esto es repetir lo de antes. Derivando. Claro, lo podemos hacer un poco más rápido. Si derivamos, todo es constante menos los esfuerzos. Y ya los tenemos de antes. Las expresiones del equilibrio de la rebanada. Entonces, pues quedaría AP con barra partido por AP. La derivada de n es menos P sub X. Bueno, pues esto si hemos dicho que es 0, pues desaparece. Si no es 0, no desaparece, pero se cancela con otro término que aparece en el equilibrio. Y estas de aquí pues se quedan como más el momento estático por el cortante en I más el momento estático. Ya todos los parámetros van ponderados, ¿vale? Por el cortante en Z. Sustituyendo, pues lo que queda es que gamma xi es igual a menos 1 partido por b sub g, y ahora hay que poner este término, que es sp, z con barra partido i sub p, z, v sub i, más sp, i partido i sub p, i por v sub z. Esta sería la expresión de la gamma. Pero claro, como sabemos que tau xi era igual a gamma por g, pues es multiplicar esto por g. Sería menos g del material iésimo partido b sub g y por ese paréntesis. Es importante el tema de las demostraciones, independientemente de que esto es que cae en el examen y por eso hay que sabérselo, no solamente por eso. Cuando se hace un problema, pues muchas veces nos confundimos a la hora de qué significa este momento estático y de dónde se toma, y es porque pues no tenemos clara la demostración. Si entendemos la demostración, asimilamos la fórmula para luego poder aplicarla. Está claro que luego la aplicación práctica es lo que hace que fijemos mejor los conceptos y la manera de aplicar la fórmula, pero seguir una demostración y entenderla es el primer paso. ¿Vale? Bueno, ¿hay alguna pregunta? Pues veamos el apartado siguiente. El apartado siguiente es deformación de la rebanada debida al cortante. Bueno, esto ya lo hemos visto ahora. Cuando tenemos una tensión, aparece una deformación. Y sabemos que la deformación gamma xi es igual a tau xi partido por g, módulo de elasticidad transversal, la ecuación que acabamos de usar. Pero yo lo que quiero ahora es que pensemos en lo que está sucediendo, por ejemplo, en una sección rectangular. Vamos a irnos a la sección más fácil, una rectangular de un solo material. Hemos dicho que en una sección rectangular de un solo material, las tensiones, y además hemos visto un dibujo, podemos retomarlo. Las tensiones sería este de aquí. Tenemos nuestra sección rectangular, las tensiones empiezan en 0, a un valor máximo, y acaban en 0. Esto es una ley parabólica, lo veréis, ¿eh? Entonces, para cada punto,
o mejor dicho, para cada fibra con I constante, tenemos una determinada tensión. La tensión tangencial, ¿cómo se lee este gráfico? Pues la tensión tangencial que tengo aquí, que es la que estoy dibujando, estas tensiones, comunes en todas las fibras, tienen este valor. Así se lee el gráfico. Entonces, claramente, las tensiones son 0 arriba, son 0 abajo y máxima en el centro. Bien, si yo me voy a este croquis, pues puedo decir, ¿no? Lo que está pasando claramente es que tengo una deformación angular distinta en cada fibra. Porque si la ley de tensiones tangenciales es así, en el centro es máxima y en los bordes es mínima, ¿cómo es la deformación tangencial en los extremos? Pues nula. Y si la deformación tangencial es nula, a un rectangulito como este que yo tenga en la parte de arriba, ¿qué le pasa? ¿Se deforma o no? Pues no se puede deformar. ¿Y lo que tenga en la parte de abajo se deforma o no? No se puede deformar. Que no se pueda deformar significa que los ángulos rectos siguen siendo ángulos rectos. Pero sí podría girar, ¿vale? El rectángulo puede girar, pero sigue siendo un rectángulo. Y si estoy en el centro y la tensión es máxima, pues significa que sí se va a deformar. Pero además significa que se va a deformar más que este de aquí, que se va a deformar menos. Claro, entonces lo que vamos a hacer es coger una rebanada y ir aplicando a cada altura su tensión tangencial correspondiente. Claro, si yo aplico a una rebanada que inicialmente es la línea de puntos, veámosla de color cian, esta de aquí, es una rebanada que la he dividido en distintos diferenciales para tener distintos rectángulos. Mira, la rebanada originalmente mide diferencial de x. Bueno, originalmente y finalmente es la anchura de la rebanada. Y en vertical voy cogiendo distintos diferenciales de y. De manera que tengo rectángulos. Cada uno de esos rectángulos de línea de puntos representa o quiere decir uno de estos. ¿Vale? Cada uno de esos rectángulos de línea de puntos es uno de esos. Mejor dicho, sería este de aquí que está sin deformar. Este. Claro, lo que yo hago es aplicarle a cada rectángulo de color cian su tensión tangencial. Y tenemos que ser consecuentes. La tensión tangencial en los extremos, vamos a dibujarlo aquí, la tensión tangencial en los extremos es 0 y en el centro es máxima, o sea, algo así. Entonces, en los bordes, aquí, no hay deformación angular. ¿Y eso cómo se representa? Pues precisamente por estos ángulos rectos que, como veis aquí, lo hemos marcado. Esos rectángulos de los extremos siguen siendo rectángulos, girados, pero siguen siendo rectángulos. Y luego tengo que ser consecuente con la distribución que yo he hecho. Esta distribución me dice que aquí la deformación es máxima. Por tanto, intentamos que este rectángulo en la zona central tenga una deformación angular máxima, o sea, estén más distorsionados que otros que podrían ser estos de aquí, ¿vale? Que tienen una distorsión un poquito más pequeña que el verde. Si yo caso ahora todos los rectangulitos unos encima de otros, con esas deformaciones, pues resulta que la superficie, que es la sección que está plana originalmente, pues no me queda plana, sino que lo que sucede es que hay lo que vamos a llamar un alabeo. Claro, esto nos echa por tierra la hipótesis de Lamberт-Bernoulli, de que todas las secciones planas permanecen planas después de la deformación. Pero si queremos que se produzcan estas leyes de tensiones, se tienen que producir estas deformaciones, si no, no es posible. ¿Vale? Y aquí hay algo marcado que quiero que resaltar. Por un lado hemos aplicado un cortante genérico. Ese cortante desemboca,
como hemos dicho, en estas tensiones tangenciales que provocan estas deformaciones angulares, y por eso quiero que veáis aquí este ángulo que hemos marcado. Yo he intentado que el giro de la cara en el centro de gravedad sea nulo. He intentado que aquí, en esta zona, las caras permanezcan verticales, ¿veis? La zona de el centro de gravedad. Aunque la cara permanece vertical sin girar, ¿qué le pasa a la directriz? Que la directriz ha girado este ángulo que vamos a llamar z sub v. Es un giro de la directriz debido al cortante. Entonces, hay algo también aquí que contradice la hipótesis de Navier-Bernoulli. La directriz permanece perpendicular, digamos, a la sección. Bueno, lo primero es que la sección ya no es un plano, pero lo segundo que es que, fijaros que en el centro de gravedad se produce un giro de la directriz sin que haya giro de la sección. Claro, es una geometría más compleja, una geometría totalmente distinta. Precisamente ese giro sería, tal cual está representado en el dibujo, ese giro z sub v no es otra cosa que el gamma xi para i igual a 0. O sea, tau xi en i igual a 0 partido por g. Os recuerdo que gamma era el ángulo alfa más el beta. En este caso es que el beta lo he dibujado nulo. Solamente hay alfa. Bien, ¿y esto cómo lo podemos tener en cuenta de la manera más sencilla posible? Porque yo aquí he intentado dibujar la realidad. Bien, pues de la manera más sencilla posible esto se tiene en cuenta así. Es lo que se conoce como modelo de viga de Timoshenko. Es un modelo resumido donde en lugar de admitir que hay un alabeo de la sección, bueno, pues esa parte la quitamos. Bueno, vamos a suponer que la sección sigue siendo un plano. Pero lo que no vamos a quitar es este ángulo. Hay una distorsión. La sección sigue siendo plana, vamos a hacer, digamos, esa simplificación, pero no es perpendicular a la directriz. Esto es como si hubiésemos cogido una distribución de tensiones, mira, aquí lo tenéis, constante. En vez de coger la parabólica, pues una distribución constante. Y tendríamos siempre la misma deformación angular en todos los cuadraditos, en todos los rectángulos. Es un modelo, ¿vale? Este es el modelo de viga de Timoshenko que tiene en cuenta la deformación por cortante, pero por supuesto, pues también tiene sus limitaciones, ¿no? Entonces, cuando se tiene en cuenta el modelo de la viga de Timoshenko, hay dos giros, digamos, de la directriz. Hay un giro de la directriz debido a la flexión normal y hay un giro de la directriz debido al cortante, ¿no? Esta es la expresión de la curvatura debido al cortante. Cuando veis el subíndice V es debido al cortante. La curvatura, que es la derivada del giro, como sabéis, ¿vale? Pues en este caso sería P sub i partido por G y por lo que se llama área reducida. Bueno, esto en este caso podríamos deducirlo. Vamos a deducirlo, mirad. Z sub v hemos dicho que vale tau xi en el origen partido por G. ¿Y cuánto vale tau xi? Bueno, pues tau xi lo tenemos de la fórmula de Collignon. Pues podríamos sustituir, sería usando la expresión, por ejemplo, con tilde, pues sería S con tilde en Z, vamos a suponer que solamente hay cortante en Z, en I, perdón, sería
por cortante en I, partido I sub Z y por B. Y esto partido por G. En el origen, entonces si esto es en el origen, hay que evaluar el momento estático en I igual a 0. ¿Vale? En I igual a 0. Y esto por el cortante, ¿no? Bien, pues a todo este término que aparece aquí, esto si lo derivamos, z sub v', pues sería igual. Todo esto es una constante. Y la derivada del cortante es menos p sub i. Con lo cual queda menos, claro, todos estos constantes no, en la derivada no afecta y se puede poner de la siguiente forma. Una constante que se llama factor de cortadura partido por g y por el área, por la derivada de v sub i, que es menos p sub i. Y esta sería la expresión de abajo, de ahí viene. El factor de cortadura, ¿cómo se calcula? Pues es precisamente, en este caso sería factor de cortadura, el momento estático en I igual a 0, ¿no? Partido por B por I sub Z, y el área también aparece, ¿no? O sea, el área hay que multiplicar aquí por el área, para que ahí aparezca dividiendo por el área. Es la forma que tiene el factor de cortadura, en este caso simple. No obstante, este no es el valor que se suele tomar del factor de cortadura, se suele tomar uno que va en función de la energía, y lo he puesto ahí en el libro, pero el que nosotros podemos deducir, ya que de la energía no hemos hablado, es este. Tenéis incluso ahí los valores, ¿no?, de factor de cortadura para una sección rectangular. ¿Vale? Bueno, pues esta es la deformación por curvatura debido al cortante. Si le sumamos la de la flexión, pues tenemos la curvatura total. Y si le sumamos la de la temperatura, pues también ya sería la absoluta, ¿no? Sería la curvatura total normalmente se pone total o con el subíndice D de la directriz. Sería la de flexión más la de cortante más la de incremento de temperatura. Y diréis, pues, entonces se complica bastante la cosa, porque añadir siempre la deformación por cortante puede ser tedioso. Pero por fortuna esto no es necesario, o mejor dicho, es despreciable cuando la barra sea relativamente esbelta. Ese término pues influye muy poco. Cuando la barra no es muy esbelta, pues influye más. Entonces yo he preparado aquí un ejemplo para que veamos lo que influye. ¿Vale? Para que veamos lo que influye. Aquí tenéis también ya en una barra, digamos, con gran radio de curvatura. Pues lo tenéis aquí también la expresión. Lo miráis en el libro, ¿vale? Vamos a pasar a ver el ejemplo. Mira, hemos hecho el siguiente ejemplo. Tenemos una barra en voladizo. La barra en voladizo, ¿vale? La barra en voladizo tiene una carga que es uniforme, Q igual a 1 kN por metro. La sección es rectangular, tiene un canto de 1 metro y un ancho constante de 10 centímetros. Y tenemos una L variable. Estamos hablando de una barra de acero estructural S275, módulo de Young, pues, 2,1 por 10 elevado a 5 megapascales, y vamos a despreciar el peso propio. Solamente vamos a ver lo que pasa con
el movimiento del extremo del voladizo, ¿vale?, en función de las distintas longitudes L de la barra. Para calcular el movimiento, pues tenemos que integrar 2 veces la curvatura, como ya sabemos. Os recuerdo que la ecuación era que la curvatura K aproximadamente igual a V segunda, ¿no? Integramos 2 veces la curvatura y tenemos la flecha V. Bien, el resultado sería el siguiente. Esta tabla. En función de L partido por H, tenemos 3 filas. La primera es el desplazamiento vertical en el extremo, calculado sin la deformación por cortante. La segunda es el movimiento en el extremo con la deformación con la deformación por cortante, más la deflexión, las dos. Y aquí el error entre tener en cuenta deformación por cortante y no tenerlo. Entonces, ¿qué pasa? Vámonos al extremo de la derecha. L partido por H igual a 10. L partido por H igual a 10 significa que tenemos una longitud de 10 metros y un canto de 1 metro. El canto es fijo. Entonces, el resultado es que el desplazamiento en el extremo sería 7 por 10 a la elevado a menos 4, 7,14, hacia abajo. Si tenemos la deformación por cortante hay un poquito más, pero es 7,22 por 10 a la elevado a menos 4. La diferencia, o el error relativo, es un 1%. Si no tenemos en cuenta la deformación por cortante, tenemos un error de un menos 1%, o sea, estamos calculando menos desplazamiento del que en realidad hay, pero solo un 1%. Obviamente, para resistencia a materiales, el 1% de error es un error pequeño y totalmente asumible. No es necesario la deformación por cortante, tenerla en cuenta. Vámonos a una relación de 7,5. Claro, si es de 7,5, ¿qué sucede? Que el error sube un poco, pero tampoco mucho, al 1,8%. ¿Vale? Si nos vamos a una relación de 5, pues tenemos un error de un 4%. Y mirad cómo ya con 2,5 el error sube mucho más al 14%, y si la relación es 1, o sea que la viga mide 1 metro de longitud y tiene 1 metro de canto, pues tenemos un error de un 51%. La conclusión es que para barras normales, llamémosle normales a las que tienen una relación pues de 7,5, 8, 9, 10 o más entre la luz y el canto, pues no es necesario tener en cuenta la deformación por cortante y podemos tener resultados bastante precisos sin ella. ¿Vale? Bueno, he hecho además, ya para acabar, estos ejemplos con un programa de cálculo. El programa de cálculo se llama SAP 2000. Los programas de cálculo, por defecto, ¿qué hacen? Bueno, el SAP 2000 por lo menos. Pues ellos por defecto sí tienen en cuenta la deformación por cortante, porque, entre comillas, no les cuesta trabajo. Entonces, ellos por defecto siempre tienen en cuenta la deformación por cortante, pero la podemos controlar. Podemos quitársela o ponerla. Entonces, mira, este mismo ejemplo, resolviéndolo en un programa de cálculo, como digo, que es el SAP 2000, en realidad no es el mismo ejemplo porque es un voladizo pero con una carga puntual. Sería el ejemplo, en este caso, de 1 metro de longitud y 1 metro de canto. Aquí no se ve muy bien, pero esto representa la carga puntual, ¿vale? Da igual el valor. Lo que importa es que hay una carga puntual en el extremo y aquí tenemos el empotramiento, ¿vale? Claro, obviamente podemos representar la ley de momentos flectores, que sería esta, sería una ley triangular, ¿vale? Y la ley de cortantes sería una ley de cortantes constante, ¿no?
Bien, si representamos la deformada, de dos maneras, solo teniendo en cuenta la deformación por flexión, sin deformación por cortante, la deformada es esta. A ver si se aprecia. La deformada por flexión es proporcional a la curvatura, nos acordamos, ¿no? Recordamos que K es igual a M partido por E por I. A mayor momento, mayor curvatura. ¿Qué pasa cuando el momento es cero? ¿Qué pasa aquí en el borde? En los bordes. Aquí el momento es muy pequeño. Tiene poca curvatura. ¿Veis cómo aquí más o menos es recto? La directriz, más o menos. Sin embargo, en la zona de mayor momento, que sería cercano al empotramiento, la curvatura es máxima. Aquí tenemos más curvatura, así. ¿Vale? Bien. Recordad que esta sería una viga de gran canto. O sea, que la luz partido por el canto vale 1. Ahora vamos a activar la deformación por cortante. Fijaros que la deformada no tiene nada que ver. ¿Vale? Tiene al principio más curvatura y en la parte final incluso, pues, parece que la curvatura cambia de signo. ¿Vale? Tiene poco que ver. Esto es teniendo en cuenta la deformación por cortante. Esta es la viga de Timoshenko, donde tenemos deformación por flexión y deformación por cortante. ¿Vale? Bien, para quedarnos un poco más tranquilos, esto más o menos funciona bien. Y para quedarnos más tranquilos, pues se puede, claro, con las herramientas que tenemos hoy en día, lo que se puede hacer es modelizar la viga, pero no con la viga de Timoshenko, sino directamente con elementos finitos. El modelo de elementos finitos sería este. Vuelvo a dibujar las condiciones de contorno. Empotramiento, realmente aquí tenemos la carga en el extremo puntual. Esto no representa los elementos finitos. Los elementos finitos realmente son más pequeños. Lo que hacemos es dividir la viga en distintos elementos así. Mediante métodos numéricos resolvemos el problema mediante la elasticidad. Esto lo hace automáticamente el programa. Y hemos vuelto a resolverlo de dos formas, teniendo en cuenta solo la deformación por flexión y se obtiene esto. Aquí no hay deformación por cortante. ¿Veis cómo si yo bloqueo la deformación por cortante, de alguna forma las secciones que son planas siguen siendo más o menos planas? Vamos a retintar una. Esta. ¿Vale? Aquí tenemos tensiones de tracción. ¿Veis cómo los rectangulitos se alargan? Y aquí los rectangulitos se acortan. Pero una cosa importante. Todos los rectangulitos siguen siendo más o menos rectangulitos. No hay distorsión angular. Vamos a compararlo con el siguiente dibujo, donde desbloqueamos la deformación angular. Aquí desbloqueamos la deformación angular. ¿Qué pasa? Pues que aparte de ese efecto de la flexión que hemos visto antes, ¿qué sucede con esta sección? ¿Veis cómo hay un alabeo? Que era el que decíamos antes. Y ese alabeo se repite por igual en todas las secciones. ¿Y cuáles son los rectangulitos que siguen siendo más o menos rectangulitos igual que antes? Pues los de los extremos. ¿Y cuáles son los que más deformación angular sufren? Pues los que están cerca del centro de gravedad, porque es donde las tensiones tangenciales son máximas. ¿Vale? En definitiva, que con estos métodos podemos comprobar cómo de bien o de mal se adapta la teoría a la realidad. ¿Vale? Entonces, bueno, pues digamos que para este tipo de vigas la teoría de Timoshenko se adapta mejor a la realidad. No obstante, cuando las vigas son muy cortas, lo mejor es hacer este tipo de análisis, obviamente con elementos finitos. ¿Vale? Cuanto más esbelta es la viga, mejor se adapta toda la teoría de la resistencia de materiales a la realidad.